Bueno, pues ahí estamos otra vez, bendito el nombre del Eterno. Ya oramos, ya nos encomendamos a nuestro Padre que esté en los cielos y vamos a estudiar nuestra parashá del día de hoy. Y esta parashá, hola hija, vale, esta parashá pues lleva por nombre Noah, la parashá Noah, o Noé como bien lo conocemos. Vamos a hablar un poquito de esta parashá, mis hermanos, que se encuentra en Bereshit o Génesis 6:9, del 11 al 32. Esta parte se encuentra aquí, en Bereshit 6:9, 11 al 32, Génesis 6:9, 11 al 32. Vamos a ver nuestra primera aliyá que se encuentra. Vamos a tocar un poquito el primer pasaje en unos momentos, pero esta aliyá es precisamente del 6:9 al versículo 22. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué se describe? Pues se describe qué clase de varón era este mentado Noé, este mentado Noah. Se nos enseña, entre otras cosas, que tuvo 3 hijos. También nos enseña cómo Hashem observaba la tierra, la perspectiva de Hashem, de lo que estaba sucediendo en aquel momento, con aquella generación que según la escritura era perversa, era malvada. A causa de ella se contaminó la tierra. Entonces nos habla de la perspectiva de Hashem. El hombre quizás estaba mirando las cosas a su manera, haciendo las cosas a su manera, y bueno, pero el Eterno, Todopoderoso, estaba mirando la tierra llena de corrupción. Se decide el final de todo ser, pero no sin antes, por supuesto, de darle el mandato a Noah que construyera una arca. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Pues el arca era el lugar seguro donde la familia de Noah o de Noé tendría pues vida, tendría salud, iba a ser prosperada, iba a ser bendecida. Entonces, para darle una pequeña aplicación aquí, pues es simplemente esto, de que Hashem, Dios Todopoderoso, Baruch Hu Baruch Shemo, le da el mandato a Noé que construya ese lugar seguro para él y su casa, en lo que decide mandar el diluvio, en lo que en hebreo se llama el Mabul, si no me equivoco, y para destruir la tierra. También se nos enseña, como dije, con qué va a ser destruida la tierra, que fue el diluvio. Se da también el mandamiento de animales, de especies, quienes iban a subir al arca. Y dice la escritura, termina nuestra primera leyenda diciendo que Noé hizo todo conforme a lo que Hashem le mandó. Ahí está la clave, mis hermanos, para construir tu propia arca. Ahí está la clave para construir tu lugar seguro. Haz, por amor al cielo, por amor a Yeshua, Jesucristo, como le conozcas, por amor a Él, amor al Eterno, a la Torá, construye tu lugar seguro. Haz conforme a todo lo que te dice tu Padre que está en los cielos, y verás que de un momento a otro se te va a solucionar la vida. Y no me refiero a que vamos a ser siempre felices. No. Pero sí me refiero a que te vendrán cosas y dentro de tu lugar seguro, nada y nadie te moverá y seguirás construyendo tu presente para un buen futuro. Así es que esa es la primera leyenda o la primera lectura. La segunda lectura está del 7:1 al 16. 7:1 al 16. Esta porción abre, hermanos, resaltando el Eterno, una vez más, la justicia o el tipo de justicia que había en Noah.
eh, eh, y se le da el precepto otra vez de subir 7 parejas de machos y hembras, y de los impíos, pues nada más iba a subir una pareja, o sea, menos, mucho menos. Se le dice, se le revela a Noé el futuro. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría que nos revelaran el futuro? Sería fácil nuestra vida, ¿verdad? Pero a Noé se le revela, Hashem le revela el futuro en cuanto a qué iba a venir, cuánto iba a durar el agua, 40 días, 40 noches. Por cierto, esto pasó en el mes de Heshvan, Heshvan 17, que, a ver, déjame chequear aquí, que se me hace que precisamente fue octubre. Estamos en el mes de Heshvan. Sí, estamos en el 7 de Heshvan. Y este asunto sucedió el 17 de Heshvan. So, el asunto del diluvio. Es cuando comienza el diluvio, el 17 de Heshvan, y termina hasta el 28 de Kislev. Así es que Noah tendría como 600 años, mis hermanos, cuando el diluvio vino sobre él. Y pues aquí aprendemos una bonita lección. No importa cuántos años tengas tú, siempre debemos buscar a Dios. No es demasiado tarde, como de repente la gente te dice, no es demasiado tarde para buscar el nombre del Eterno. Hay que arrepentirnos, hay que buscar su precioso rostro y hay que seguir adelante. Así es que Noah tenía 600 años, dice la escritura, cuando el diluvio, cuando le revelan que el diluvio iba a caer. Así es que adelante, adelante, adelante. Tercera lectura, tercera leía 6:17 al 8:14. Esa es nuestra tercera leída, mis hermanos, 6:17 al 8:14. Se concreta en esta parte, se concreta el propósito por el cual fue creado el diluvio, diseñado el diluvio. De aquí ya muere toda carne. Todo lo que tenía aliento, mis hermanos, simplemente murió. Hashem se hartó, nuestro Padre que está en los cielos se hartó, y todo lo que respiraba, todo lo que tenía espíritu, aliento de vida, pues simplemente murió. Así es que qué pena y qué tristeza que solamente quedaba Noé, por supuesto, los que estaban con él en el arca. Luego esta porción nos dice que Hashem se acuerda de Noé y de todos los que estaban en el arca. Se cierra el arca, se vienen las aguas, las fuentes de los abismos, las cataratas de los cielos, dice la escritura. El agua fue simplemente, Hashem le dio rienda suelta a las fuentes, mis hermanos, y las aguas fueron creciendo en el 7º mes de Tebet, que por cierto es invierno y fue invierno. Así es que Hashem se acuerda de Noé, y no es que Hashem se le olviden las cosas, ¿no? Pero que sepamos que nuestro Padre que está en los cielos se acuerda de ti, se acuerda de ti. Cuando menos te lo esperas, cuando te sientas solo, en un lugar donde estés, o almáticamente solo, que sepas que Hashem se acuerda de ti. Que sepas que el Eterno está a tu favor, está a tu lado, y por lo tanto estás en su mente. Así es que cobra ánimo, cualquier cosa que estás pasando, cualquier cosa que está sucediendo. Ahora, esto, mis hermanos, cuando dice que Hashem se acordó de Noah, se acordó de él, dice, y de todos los que estaban con él en el arca, incluyendo a los animalitos, porque tú sabes el cuidado que tiene Hashem de los animalitos. Entonces, para que veas qué grande y qué hermoso es el cuidado de Hashem, que a nadie deja fuera, tiene el cuidado que tiene que tener con cada cual, con cada especie, pero Hashem está ahí listo pensando en ti.
Así es que no te desanimes para nada. Cuarta, Aliyah, del 8:15 al 9:7. Se da la indicación por parte del Eterno de que no podía salir ahora del arca con tu familia. Entonces, luego de esto nos enseñan los pasajes, estos pasajes tan conocidos que yo y tú conocemos, que Noah ofrece un holocausto que agrada a Dios, agrada a Hashem, causando en el corazón mismo de Hashem, dice ahí va la escritura, misericordia de parte del Eterno. El olor fragante que tuvo el sacrificio de Noah causó eso en el Eterno, mis hermanos. Subió un olor fragante como aceptable de parte de Dios. Y entonces recibe ese holocausto. El Eterno se llena de misericordia con el hombre y toma una decisión. El Eterno toma una decisión de no destruir más la tierra por medio de agua. Eso tú lo sabes. Así es que sin profundizar mucho ahí, mis hermanos, hay que entender algo aquí, un principio muy valioso de los holocaustos que podemos ofrecer al Eterno, según Pablo, cuáles son los sacrificios, cómo presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios, a Hashem, dice Pablo. Así es que asegurarnos de que lo que estamos haciendo, de que lo que pensamos hacer, asegúrate que sea un olor grato, que llegue a la presencia del Eterno con un olor grato, para que Él tenga misericordia de ti y de mí, y que decida borrar los decretos de destrucción, borrar los decretos de maldición, si es que hubiese decretos en nuestra contra, por nuestros malos pensamientos, por el pecado de la shorah, de la lengua, por lo que sea, mis hermanos, porque siempre nosotros nos estamos contaminando. Hay que no hacernos de religiosidad ay, no, es que yo no pego para nada y yo soy así como que, no, el hombre siempre nos estamos contaminando por lo que piensas, por lo que hablas, por lo que piensas tú solo y lo que piensas de los demás, por todo. Entonces, siempre hay que tener una gordura espiritual, estar bien cuerdos, mis hermanos, de estas cosas, y que el Eterno, que es bueno, tenga misericordia de nosotros por medio de presentarnos nosotros como sacrificio agradable a Hashem. Mucho hay que hablar de esas cosas, pero hay que seguir adelante. Quinta lectura, quinta leyada, 9:8 al 17. 9:8 al 17. Aquí sucede algo precioso. Aquí, mis hermanos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, establece un pacto con el hombre. Establece un pacto con el hombre. Imagínate qué hermoso es eso. El Dios vivo, al que nadie ha visto ni puede ver, nadie, establece un pacto con el hombre, que dijimos que es malo, que es perverso, que necesitamos estar de la mano de él, si no. Entonces, Hashem establece un pacto con el hombre. Y en este caso, específicamente con Noah, con sus hijos y con su descendencia. Eso es lo hermoso aquí. Que cuando Hashem establece un pacto contigo o piensa usarte, mis hermanos, no tiene por qué acabar una vida espiritual contigo. No tiene por qué acabarse la cadena de ser temerosos y amorosos a Hashem con los padres. Hashem establece un pacto con Noah, con sus hijos y con sus descendencias. Así es que, ¿de qué nos habla esto? De asegurar generaciones. Hay que tratar de asegurar generaciones. Tú y yo, que no nacimos en cuna cristiana, por decir así, y que dimos el paso adelante de fe, de creer en el Mesías como Salvador y en nuestro Padre como el único Rey verdadero, el único Dios verdadero, tenemos la responsabilidad de que ese temor y ese amor que tú tienes por el Eterno no termine contigo.
entendiendo que Hashem tiene un pacto contigo, con tus hijos y con tu descendencia. También se le da el mandato de que fructifiquen, de que se multipliquen y que llenen la tierra. Se nos narra también aquí cuál sería esa señal de pacto, que también ustedes ya la conocen, el arco iris, el mentado arco iris. Ahora sí le pegamos aquí al mero arco iris, mis hermanos. Fíjate lo que han hecho estos, ¿cómo se quieren llamar ahora? Los estes, ya no son estos ni estas, son los estes, ¿ok? Entonces, fíjate lo que ahora andan haciendo los de las banderitas, mis hermanos, usando esos colores. Uno que conoce un poco ahí a Hashem, ¿verdad? Bendito sea el Eterno, pues ellos lo andan usando como pacto de impureza, como pacto, como que algo que identifica la homosexualidad, como algo, como una señal de que existen, estamos aquí, somos aquí una sociedad de banderitas y bueno, pero fíjate para qué se está usando ahora estos colores, este arcoíris, mis hermanos, cuando nuestro Padre que está en los cielos lo dio como señal de pacto entre Hashem y los hombres con los hijos y sus descendencias, de que no iba a destruir ya más la tierra por agua. Aún así, pues yo creo que a estos ni saben ni les interesa de dónde vino el arco iris o los colores, pero bueno, vamos a seguir en nuestra sexta liyá, 9:18 al 10:32. 9:18 al 10:32. Aquí se nos narra el acontecimiento de lo sucedido con el hijo menor de Noah o de Noé, Cam. Este Cam, después del diluvio, pues dice la escritura que Noé sale, labra la tierra, planta una viña y bueno, pues bebe del vino de esa viña. ¿Y quién crees que fue? El hijo menor. Abusa sexualmente de su padre mientras que su padre estaba totalmente inconsciente a causa del vino. Y abusa de su padre. Es la escritura que se levanta Noah y supo lo que hizo su hijo menor. Entonces, debido a esto, a Cam le llega una maldición. Y la maldición, en partes, sería que iba a ser siervo de sus hermanos. Siempre iba a ser siervo de sus hermanos. Luego llega la muerte de Noah, 950 años cumplió Noah, y dice que murió, 950 años. Y en esta porción también, aquí precisamente se nos dan todos los nombres de esos tres hijos de Noah, que fue Sem, Cam y Jafet. Se nos dan algunas pistas de dónde se estableció cada uno de ellos, dónde habitaron, sus descendencias, dónde quedaron. Y como digo, después nos vamos a meter a esto cuando nos toque estudiar esto. ¿Quién viene de Cam? ¿Quién viene de Sem? ¿Quién viene de Jafet? Es lindo porque de repente te preguntan, oye, pues, ¿cómo salieron los chinos, no? ¿Cómo salieron los morenos? ¿Cómo salieron qué onda, no? Pero en su momento lo estudiaremos y entraremos en detalle de dónde quedaron estos y cómo se fueron moviendo hasta llegar a ciertos lugares. Séptima aliyá, mis amados hermanos, séptima lectura, es en el 11:1 al 32. 11:1 al 32. Esta porción abre hablándonos de la edificación de una torre. Era un proyecto grande. La torre supuestamente se construiría hasta llegar hasta el cielo. El Eterno desciende para ver el proyecto del hombre, el cual no le agrada. ¿Y qué es lo que decide? Decide confundir sus lenguas para que nadie entendiera cómo se tendría que hacer este proyecto o cómo se tendría que llevar a cabo
esta construcción de la torre mentada, Torre de Babel. Entonces, los esparce y eso los hace desistir, solamente eso los hace desistir de llevar a cabo lo que tú conocemos por la Torre de Babel. Y es aquí también, mis hermanos, en esta porción donde nos narran quiénes fueron los descendientes de Sem, de donde viene uno de nuestros patriarcas, de nuestro padre Abraham. Bien que ahí terminamos con nuestra salida. Entonces, mucho cuidado con que nosotros sabemos, mis hermanos, que el Eterno, los ojos del Eterno están sobre los caminos de los hombres. Así es que no tratemos de hacer cosas por ahí que no le agradan al Señor. El Señor te está mirando, te está observando. No voy a hacer que nos confunda, no voy a hacer que nos quiera dar una buena lección, porque tú y yo de repente queremos calar para otro lado. Entonces, mucho cuidado con esto. Hasta aquí con nuestra salida. Muy bien. Vamos a ver ahora aquí en esta primera porción de la escritura, mis queridos hermanos. ¿De qué habla esta primera porción? Estos primeros versículos, aparece algo extraordinario. A mí se me hizo hermoso, pero, pues bueno, estudio varias cosas, pero no puedo enseñarlo todo. Pero aparece algo extraordinario que vamos a estar analizando un poquito. Y bueno, comenzamos en el versículo primero de Noah. Hablaremos un poquito de Noah y daremos algunas aplicaciones para que no te vayas con pura formación. Dice, estas son las generaciones de Noé. Observen que aparece primero la palabra generaciones. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y luego se dan las generaciones. O sea, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero hasta el versículo 10 o versículo segundo de nuestra parashá, aparece que engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Por ahí en Génesis, donde estamos, en Génesis 6:9. Génesis 6:9 comienza, estas son las generaciones. Entonces, así comienza el versículo diciendo, las generaciones de Noé, pero en vez de seguir con sus generaciones y entrar y decir los nombres de sus hijos, comienza hablando de Noé y resaltando que era un varón justo, perfecto en sus generaciones. Luego dice, con Dios o con Hashem caminó Noah. A Noah, no pierdan de vista esto, no pierdan de vista esto que estamos comentando, que aparece el asunto de las generaciones, pero nombra a Noah en vez de seguir con las generaciones. No pierdan de vista esto. Vamos a abrir otra ventana. A Noah, mis hermanos, dicen los sabios que se le puede reconocer, lo que dicen los antiguos, con el versículo de Salmos 1:1. Así se le puede reconocer el carácter o la vida o la estructura espiritual que tuvo Noah. ¿Qué dice Salmos 1:1? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Entonces, cuando se lee este pasaje, los antiguos piensan en Noah, porque eso es lo que hacía Noah. Noah era un hombre extraordinario, lo que en hebreo se le llama un sadik. Hermanos, dicen verás que la rectitud, dicen cuya rectitud de Noah sostuvo al mundo. Óyelo bien, un hombre de fe, un hombre justo con estas características, dicen los sabios, sostuvo al mundo hasta más no poder. Ahora, esto que sostuvo al mundo, mis hermanos, no solo sostuvo el mundo antiguo. Cuando el Eterno decide destruir a toda carne, pues sostuvo las siguientes generaciones.
En otras palabras, a causa de un solo hombre que en su momento presentó holocaustos a Hashem, a Dios Todopoderoso, a causa de un solo hombre, mis hermanos, estamos tú y yo aquí, en otras palabras. Así es que dicen que el comportamiento de Noah era un sadi, la rectitud que sostuvo, mis hermanos, sostuvo al mundo. Y hace la pregunta el Midrash, ¿y por qué sostuvo al mundo? Ojo aquí, porque el espíritu malvado de esa generación se aferraba a su propia destrucción, mientras que Noah fue un hombre que se opuso al espíritu de su época y optó por la vida que entendió que se encuentra no en los espíritus inmundos como esa generación, sino el espíritu de Hashem, el espíritu que da vida. Y dice el nuevo pacto que no hemos recibido un espíritu, mis hermanos, de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. La escritura siempre nos invita a dominar los instintos más bajos que uno tiene como ser humano, mis hermanos. Tenemos que aprender a dominar nuestros instintos a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que el Eterno nos da. Y no dejarnos llevar por cualquier cosa y por cualquier sandez que la gente inventa allá afuera. Mientras que el espíritu malvado se apoderaba de esta generación poco a poco, el espíritu de Noah, que era el Ruach HaKodesh, mis hermanos, se fortalecía, caminaba en rectitud, se sostuvo cuando los demás se tambaleaban. Eso es lo que yo y tú debemos hacer. Debemos aprender a fortalecernos por medio del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que el Eterno nos da a través de los méritos de Mesías. Ahora bien, volvamos al asunto del primer pasuk, del primer versículo. La palabra generaciones en hebreo, toldot, si no me equivoco, literalmente, ya volvimos al pasaje, muy listos aquí, volvimos al pasaje cuando habla de generaciones, pero recuerda que menciona a Noah en vez de hablar de las generaciones. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto la escritura? En la escritura nada es casualidad, nada es así como que pasadita. Así es que la palabra generaciones o toldot, mis hermanos, literalmente significa aquello que se genera o que se produce. Entonces, aquí la Torah que está plantea que este versículo enfatiza primero en la rectitud de Noé, porque Noé produjo algo, generó algo. Es por eso que en vez de ir directamente a describir a sus hijos, a sus generaciones, menciona a Noé. Porque esta palabra literalmente significa alguien que produce algo, alguien que genera algo. Entonces menciona primero a Noé. Acompañado de eso, dicen los sabios, los actos de una persona constituyen lo principal de lo que él genera para el mundo. Ojo, de lo que él genera en el mundo para el mundo. Y tú dirás, pero pues Noah generó hijos. Sí, pero esto no es exactamente a los hijos. ¿Por qué? Porque la procreación de los hijos tiene que ver con la participación de Dios. Mira, el hombre genera hijos, o cuando digo hombre, por supuesto ahora la mujer también. El hombre genera hijos sobre todo por la gracia y la participación divina del Eterno. Entonces, no puedo hablar de esto aquí porque está hablando de lo que genera Noah, no que generó hijos como generación, porque la palabra generación se aplica primero a una persona, de lo que una persona genera, de lo que una persona habla y dice, y algo estás generando, algo estás produciendo en el mundo.
Así es que no se refiere precisamente a los hijos. Vamos a entrar a la raíz cuando se refiere a los hijos. Entonces, el hombre genera hijos, mis hermanos, sobre todo por la participación de Adonai. Pero los buenos actos son responsabilidad exclusiva del hombre. Ojo, porque ahí vamos entrando en aplicaciones. Entonces, si no les queda algo claro, lo puedo repetir, ¿eh? Si no les queda algo claro, lo puedo repetir. Entonces, los buenos actos son responsabilidad exclusiva del hombre. Mis hermanos, la vida de Noah, hay que recordar siempre que antes del diluvio abarcó varias generaciones. Porque la misma Torah nos enseña cuando dice que el diluvio ocurrió cuando Noah tenía 600 años de edad. El diluvio ocurrió cuando Noah tenía 600 años de edad. Eso ya nos habla de que Noah acumuló, generó algo en el mundo. Y esto a pesar de la perversidad prevaleciente en el espíritu del comportamiento ético y moral de su generación. La ética, mis hermanos, los valores morales de la generación de Noah era lo más terrible de lo más terrible. Pero a pesar de esa cosa tan terrible, mis hermanos, Noah se mantuvo. Noah tenía unos antecedentes en estos años que él había vivido cuando comenzó el diluvio. Noah tenía antecedentes impecables. No se permitía a sí mismo ser influenciado por los espíritus antisantidad. Antisantidad. Y mucho hemos hablado, mis hermanos, del asunto de la santidad, de que por el amor a Dios, por el amor a Hashem, por el amor a Yeshua, entendamos qué es santidad y qué es legalismo. En verdad, el legalismo es algo extremo que rápido lo detectas. Pero si eres una persona, digamos, intachable espiritualmente, o que busca siempre al Eterno, vas a saber claramente cuál es el espíritu de antisantidad y cuál es el espíritu que te mueve a tener santidad. Así es que no debemos de confundirnos, mis hermanos, en que es que en ese lugar nos prohíben esto, es que en ese lugar no podemos hacer esto. Mi hermano, mi hermana, no es que no puedas o que no podamos. Tú puedes hacer lo que quieras. El problema es que tus actos son influenciados por el Espíritu de Dios o son influenciados por el espíritu del mundo. Y es ahí donde entra la santidad y lo que no es santidad. Es ahí donde entra lo que agrada al Eterno y lo que no agrada al Eterno. Así es que Noah no compartía el espíritu de antisantidad de esta generación. A Noah no le importó ser sometido a burlas de humillación. No le importó aparecer como un ridículo ante aquella sociedad. No le importó a Noah todo eso. Mira, más o menos Noé pasó por 3 generaciones, las 3 generaciones en las que él vivió. No, vivió 950 años, entonces, pero él se mantuvo inmutable, mis hermanos. Grábate bien esa palabra. Se mantuvo inmutable en su servicio a Hashem y respetó fielmente los mandamientos dados a Adán, a lo que había en aquel entonces. Estamos escribiendo los 10 mandamientos, acuérdate. Pero ya había presencia divina, ya había presencia y mandamientos del Eterno. Entonces, él se mantuvo así, inmutable. Como dije, no interesando, que parecía un loco haciendo un arca. Mis hermanos, Noé predicó 120 años. Y todo el mundo lo juzgaba como un loco, lo tenía como un loquito que andaba y se le ocurrió un día hacer una barca. No te debe importar eso.
Tú debes ser siempre inmutable. Tú debes de tener convicción espiritual y debes de conocer qué es la escritura. No le, no le creas a cualquier loco, no, no, no. No le creas a cualquier persona porque te dice un versículo o te cree ahí espiritual. Y mis hermanos, conoce tu escritura para que tú conozcas qué es la santidad y qué es el legalismo. Y cuando alguien te diga, mira, te recomiendo que dejes de hacer esto, tú vas a tener ya noción de que te estoy pidiendo algo legalista o que te estoy pidiendo algo que ofende o no ofende a Hashem. Hemos visto una algo tan terrible, por ahí está en Netflix, creo, si no me equivoco, de los mentados locos estos de la luz del mundo, mis hermanos, qué desastre han hecho. ¿Cuánto han hecho tanto desastre, han hecho tanto daño, han engañado tanta gente y tú puedes ver a la gente? Escúchame bien, tú puedes ver a la gente que cuando pasa ese hombre caminando parece que va el Mesías. Le lloran, lo quieren tocar y que el profeta y que no sé qué. Mis hermanos, y alguien me pregunta, ¿ves todo lo que está sucediendo? Y yo le digo, sí, pero todo eso es falta de conocimiento de la escritura. Tú debes conocer la escritura. Tú debes conocer tu Biblia. Debes de dejarte enseñar. Debes de abrir tus ojos. Debes de vivir la Torah. Mira qué cosa tan ridícula, entre otras cosas que vi. Escúchame lo que te voy a decir, qué pena. Una de las madres de estas chicas que fue abusada por este hombre, la mamá, la mamá le dijo a la chica que estaba bien, que se metiera con ese hombre para que fuera salva, para que fuera salva. Hermano, mi hermana, qué poco conocimiento tienes de la escritura para creer tremenda locura. ¿Cómo una madre le dice a la chica que se entregue al líder para que pueda ser salva? Mis hermanos, ¿cómo? ¿Cómo han jugado con los corazones de la gente? Entonces, tú debes conocer tu Biblia para que tu conocimiento de la fe en la que has puesto tu confianza, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en el Dios de Yeshua, esa fe sea inmovible, inmutable. No tienes que tener conocimiento para que nadie te engañe. Ese era Noah, el que pareció ridículo, el que pareció sacado de por aquí, de por allá. No, él no perdió nunca un oído perfecto, en el cual oía al Eterno y rápido hacía lo que tenía que hacer. Así es que ese fue Noah, se mantuvo inmutable en el servicio al Eterno. Cuando el Señor Todopoderoso quiera usarte, mi hermano, mi hermana, para algo, créeme que usará, no a cualquiera, créeme que usará al que tiene años amándolo, buscándolo, al que vive dentro de su justicia, dentro de su comunión, dentro de sus normas y condiciones toraicas o escriturales. Cuando el Eterno Todopoderoso, Baruch Hu Baruch Shemo, piensa en usar una persona, mis hermanos, todos los actos y la vida de esa persona se pone sobre la mesa para que decida la corte celestial si esa persona está llena del espíritu o de otros espíritus. Si está sometida a las cosas divinas, si esa persona puede ser capaz de mostrar un equilibrio mental, espiritual, inmovible, y que pueda discernir entre una cosa y otra. ¿Recuerdas aquel pasaje
¿Recuerdas aquel pasaje cuando Judas traiciona a nuestro Mesías? Pues obviamente eran 12, Judas traiciona, se quedan 11. Entonces, en el libro de los Hechos nos narra cuáles eran los requisitos para tomar un varón que jugara el rol que dejó Judas, que perdió Judas. Entre esos requisitos, dice la escritura en el libro de los Hechos, no recuerdo exactamente dónde se me viene a la mente, mis hermanos, pero dice la escritura del libro de los Hechos que uno de los requisitos era precisamente que ese varón estuviera lleno del Espíritu del Eterno. Ese era el requisito para reemplazar a Judas, o no reemplazarlo, él solito dejó el puesto, él abandonó el puesto, mis hermanos. Entonces, en el libro de los Hechos dice, se buscó a alguien, a un varón que estuviera lleno del Espíritu del Eterno para que reemplazara a Judas. Entonces, créeme que cuando el Eterno escoja a alguien, mis hermanos, va a echar y va a poner sobre la mesa. Si eres una persona que ha abandonado sus ídolos, que ha abandonado otros dioses para creer en el único Dios verdadero, para ver si ha habido cambios en tu vida, o tenemos 10 años en el cristianismo y apenas si queremos dejar Egipto. Tenemos 12, 13, 14, 15 años en el cristianismo, mis hermanos, y nos duele tanto dejar esa música horrible, nos duele tanto dejar nuestra palabra, nuestras formas, y te duele tanto, nos duele tanto. Entonces, el Señor pone en la mesa qué es esta persona, cuál es su esencia, qué es lo que lo nutre. El espíritu de Adonai que da vida, un espíritu inmundo que se revela en contra de todo lo que tiene que ver con Hashem. Eso es lo que se pone en la mesa, mis hermanos. Una persona está divinamente equipado, por decir así. Si es capaz de mostrar ese equilibrio, como ya lo dijimos. Mis hermanos, Noah ya tenía años acumulando actos de justicia. A sus 600 años llegó el diluvio. Es por eso que en el pasaje se le llama varón justo. Ya venía acumulando actos de justicia. Ya venía siempre pensando en Hashem. Ya venía siempre respetando las 7 leyes noajias que se les dio a las naciones, se nos dio a las naciones. Así es que, mis hermanos, si tenemos de verdad un deseo de ser usados por el Eterno, debemos de aprender a hacer esto. Estés donde estés, en el lugar donde estés, con quien estés, cual sea la gente que te rodea, el ambiente en el que te encuentras, debemos caminar en la justicia del Eterno. Llenarnos de su espíritu. Y no los espíritus de esta generación que dice que es una generación mala y perversa. El espíritu del Eterno, mis hermanos, es el que da vida, es el que te muestra la verdad. Pero tenemos que usar el espíritu de Adonai. Tenemos que darle uso al espíritu. ¿De qué te sirve tener una herramienta nueva si nunca la vas a usar? Mira, ¿de qué te sirve tener un martillo nuevo en tu casa? Un montón de clavos en la pared y tú con las uñas sangrando, quitando los clavos de la pared con la mano. ¿De qué te sirve el martillo nuevo? Lo compraste para usarlo. Por lo tanto, mi hermana, el espíritu de Adonai que te fue dado por los méritos de Yeshua, aprendamos a usarlo. Aprendamos a oír el espíritu del Eterno, que es precisamente su presencia divina. Entonces, esa era, mis hermanos, esto era Noah, este era Noah.
El apartado de esta generación mala y perversa. Entonces, volviendo al asunto de las generaciones de la palabra toldot, en este contexto, por lo tanto, aquello que se genera o se produce, como ya dijimos, generaciones, toldot, es el peso de tus actos en tu vida. ¿Para cuándo lleguen los juicios divinos? ¿Para ti o para tus hijos? ¿Para ti o para tus hijos? Piensa en esto. Piensa en esto. El peso de tus actos que se ponen sobre la mesa, mis hermanos, cuando llega el juicio divino, te puede salvar como salvó a Noah. El peso de tu vida espiritual, de tu conexión con el Eterno, el peso que tiene la santidad de tu espíritu, cuando lleguen los juicios divinos, adivina qué, tú no serás tocado. Piensa en eso. Siempre, mis hermanos, hay que tener en cuenta la manera, la forma de hablar a la gente. Que te vean activo. Una fe en acción, no una fe pasiva. Mira, el Eterno es el Eterno. El Eterno podría haber salvado a Noé de diferentes maneras. Entonces, ¿por qué la tarea tan pesada de construir un arca? Ya conocemos al Eterno. Puede haber tomado a Noah, a su familia, lo levanta en el aire, viene el diluvio, mueren todos, como lo prometió, y luego baja Noah y a su familia y listo. Pero, ¿por qué le dio esa tarea de construir un arca? La respuesta está en los libros antiguos. La respuesta es, mis hermanos, que el Señor permitió esto para todos aquellos los curiosos. Lo permitió para causar en la gente una inquietud, a modo de que se preguntasen ellos mismos, ¿por qué este Noah estaba haciendo esta arca? Una vez que la gente se preguntara internamente, dice, mira, preguntaría a Noé. Noah, sin lugar a dudas, anunciaría el decreto del Eterno para aquella generación, que el Eterno destruiría todo ser viviente a causa de la conducta pecaminosa de esos espíritus corrompidos, espíritus inmundos. Y de ese modo pensaba el Eterno, el plan del Eterno, de ese modo, supuestamente, esa generación reflexionaría y se arrepentiría. Tristemente, mis hermanos, en vez de aprovechar esa oportunidad, en vez de preguntar, en vez de acercarse a Noah, tomar esa oportunidad, los contemporáneos de Noah solamente se burlaron de él. Se burlaron de él. Burlas que con el tiempo, por supuesto, ya sabemos, termina y culmina con la sentencia divina. Cae sobre ellos el juicio del Eterno y el resultado es la destrucción por su comportamiento. Es por eso que estamos diciendo y venimos diciendo que las acciones del hombre, hermanos, en otras palabras, las acciones del hombre, lo acumulado por el hombre y el diluvio están ligados, están conectados. Sus acciones fueron causantes de, tus acciones, mis acciones fueron los que activaron el gatillo de, en este caso, las acciones, las decisiones de la generación fueron las causantes del diluvio, de destrucción. Mi hermano, mi hermana, tus acciones, y lo hemos repetido en otros videos, no te estoy diciendo algo que no sepas, tus acciones causan un diluvio de peleas y quizás destrucción. ¿En dónde? En tu matrimonio,
con tus hijos, en tu lucha interna que tú tienes contigo mismo. Te pueden causar destrucción, tus decisiones, tus pensamientos, lo que tú generas. Tus acciones, eso es un principio divino, mis hermanos. Tus acciones son el causante de. Y como lo he dicho en otras ocasiones, las decisiones que tomaste en el pasado te tienen donde estás en el presente. Las decisiones que tomas en el presente te van a tener a futuro en ciertos lugares, en cierto estado mental, con ciertas relaciones. Por lo tanto, podemos causar destrucción, generar destrucción, generar espíritus impíos, que el Señor no lo permita. Para eso no te fue dado el regalo de la gracia, mi hermano, mi hermana. Para eso no te fue dado. Te fue dado para que seas el precursor de vida. Te fue dado para que prediques el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. No para que causes destrucción. Entonces, dejemos de acumular malos decretos, dejemos de acumular enojos, dejemos de acumular, mis hermanos, rencores, dejemos de acumular destrucción. Te llevan a destrucción. No permitas eso en tu vida. Escápate, dice Proverbios, del lazo del enemigo. El lazo del enemigo te amarra. No te deja seguir. Observa bien esto. ¿Qué perdió esta generación de espíritus perversos? ¿Qué perdió esta generación a causa del pecado? ¿Qué perdió, mis hermanos? Por si ya dijimos que las acciones, tus acciones, mis acciones son causantes de. ¿Qué perdió esta generación? Algo muy por encima, mis hermanos. Esta generación perdió el derecho de su existencia en esta tierra y en el mundo por venir. Y esto tú lo tienes que saber. Lo tienes que saber, mi hermano. Métetelo en el corazón. La humanidad lo tiene que saber. Lo que ya hemos dicho. Nuestros comportamientos comprometen nuestra existencia aquí en la tierra. Y no solo eso, sino que a causa de que el hombre viene de la tierra, tus acciones, mis acciones tienen impactos ecológicos. Piensa en eso. El hombre fue creado en la tierra. Por lo tanto, lo que haga la tierra, en unos estudios tengo que enseñarte bien todo esto, de todo lo que causa el hombre en la tierra, ya que venimos de la tierra. Entonces, tienes que saber esto, que esta generación comprometió su existencia en la tierra y ya sabemos cómo terminó todo esto. Digo que tiene daños ecológicos porque fíjate, a lo menos eso es lo que podemos apreciar en esta porción de la escritura, mis hermanos. Dice que Hashem miró la tierra que estaba corrompida, estaba llena de violencia a causa de ellos. ¿Ellos quién? De los hombres, de la humanidad, de las generaciones. ¿Qué dejó ecológicamente hablando? Nada. No dejó nada. Hasta que Noah sale, más adelante sale de la barca, planta, dijimos ahorita en la Liyá, planta una viña y bueno, ahí está el primer arbolito otra vez. Pues fíjate todo lo que causó el pecado del hombre, el espíritu perverso del hombre. Ahora bien, espero que hayas tenido el concepto de lo que es Toldot, generación y qué es lo que implica. Porque en este término hebreo que ya vimos, se deriva otra raíz
la raíz Yaled, la raíz Yaled. Aparece, si tienes su concordancia, que por ahí les he recomendado a algunos, y si no, dime para mandarte una foto. Aparece en el hebreo 3205, ahí lo puedes encontrar. ¿Qué significa esta raíz de Toldot, de generaciones? Significa nacer y engendrar, tanto en un sentido humano como en un sentido histórico. Esta raíz, mis hermanos, en un sentido humano significa precisamente la descendencia de un hombre, ahora sí, con los hijos. Ahora sí, con los hijos. Y en un sentido histórico se refiere a los sucesos que son consecuencia de, como ya vimos, este suceso del diluvio, que fue consecuencia de algo. ¿Cuál fue, por ejemplo, la consecuencia de la maldad de los hombres? La destrucción. ¿Cuál fue la consecuencia de Noé, que era justo? La salvación de todo el ser humano que vendría. ¿Cuál fue la consecuencia del hijo de Noé, Cam? Ser siervo de sus hermanos y ser maldecido por su padre. Son de consecuencias de. O dicho de otra manera, como ya vimos en la primera aplicación, Noé tuvo que trabajar arduamente para ser justo ante los ojos de Hashem. Luego esta raíz que te estoy mostrando nos habla de las generaciones, refiriéndose ya a los hijos que, por supuesto, no se crían solos, tendrás que cuidarlos, como Pablo dice en el Nuevo Pacto, como una nodriza a aquellos colaboradores que él tenía, que los cuidaba como una nana, como una nodriza, como alguien que de verdad los amaba. Todo por el hecho de auxiliarlos, mis hermanos, en su vida espiritual. Y este es un asunto generacional. Observa pues lo que nos dejó la escritura como prueba, mis hermanos, generaciones enteras, perdidas a lo perverso de este mundo. Fíjate qué ejemplo nos deja la escritura. Generaciones enteras, perdidas, entregadas a lo perverso de este mundo. Acuérdate de algo, mi hermano, mi hermana, que citó nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach. ¿Te recuerdas que él dijo, como los tiempos de Lot, como los tiempos de Noé? En ese estado se va a encontrar el mundo cuando el Hijo del Hombre empiece a deslumbrar en su segunda venida, a deslumbrar para la destrucción de esta tierra. ¿Cómo en los tiempos de Lot? ¿Cómo en los tiempos de Noah? Será cuando el Hijo del Hombre venga de nuevo. Yeshua ben David. Mis hermanos, dicen Midrash que todo mal que te puedas imaginar, y te lo puedo dar en puntos porque es bien claro, viene un montón de pecados y un montón de cosas que hicieron. Resumen que todo el mal que te puedas imaginar estaba en esta generación de Noah. Y podemos ver, sin temor a equivocarnos, que todo mal que te puedes imaginar ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Pregunto, ¿no hay un diluvio de feministas? ¿No hay un diluvio de homosexuales, mis hermanos? ¿No hay un diluvio de pornografías? ¿No hay un diluvio de leyes que pasan? Por ejemplo, en donde la gente ya puede casarse con animales. Quieren pasar leyes en donde el perverso, aquel pedófilo, ya no pueden ser culpados. Ya no lo culpen porque le guste un niño. Pero qué locura.
Todas estas cosas, mis hermanos, son consecuencias por no tener en cuenta al Dios de dioses, a Hashem. Y Hashem mismo dice en Romanos que los entrega a pasiones deshonestas, a pasiones reprobadas, porque no aman a Hashem, no buscan a Hashem. Están lejos del Eterno. Y quieren pasar tanta y tanta ley que corrompe la escritura y la santidad del Eterno. ¿Cómo no va a traer destrucción? Ahora resulta que a alguien le gusta un niño, abusa de él y nadie puede decir nada porque al ridículo le gustó el niño. Mis hermanos, lo que nunca había visto yo y que lo vi, que se me abrieron los ojos así y le digo a Jessica, oye, mira ahora hay un montón de mujeres que andan amarradas como perro y las traen como perro con un collar y también le hacen el guau guau y gruñen y se quieren pelear entre ellas y ahí la traen como un perrito. Oh my goodness, de veras, de veras que esta generación del diluvio, mi hermano, mi hermana, todo el mal que te puedas imaginar lo tenía. Pues bien te digo que esta generación va que vuela, va que se arrecia calificando la destrucción por tanta locura que hay. Ahora, esto es ahorita, esto es ya, pero imagínate lo que todavía falta, lo que vendrá. Imagínate lo que está por venir. De verdad que el Eterno, que es bueno, mis hermanos, nos libre del mal, de toda tentación, que no llegue a nosotros y que libre a nuestros hijos, porque de veras no puedo creerlo. La advertencia para esta generación, para nosotros, es sumamente clara y directa. Dice el Talmud que la generación destruida por este diluvio cometió robos, violaciones. Mis hermanos, ni te quiero mencionar tanta porquería que cometió, pero era algo tremendo. Y esa generación va en ese proceso, va que vuela buscando su destrucción. Que Hashem nos libre a ti y a mí. Te voy a dar un motivo, uno de los motivos de tantos, que uno de los motivos por los que esta generación fue destruida por el diluvio, mis hermanos, aunque no lo creas, aunque no lo creamos, usted o yo, como sea, según el mismo Midrash, ¿qué crees que fue la destrucción de esta generación? La prosperidad. La prosperidad, mis hermanos, es de dos filos. Mira, tenemos que hacer un pequeño recordatorio aquí, que a pesar de lo que los seres humanos, mis hermanos, ya no vivían en el gran Edén, ya habían sido sacados de ahí y Adán pasó y otras generaciones, la tierra aún producía multitud de abundancia, aún la tierra no estaba tan maldita, entonces producían un montón de cosas, mis hermanos, demasiado buenas. Era una vida que tenían aquella generación de, 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 de serenidad interrumpida, de placer. La tierra seguía produciendo bastante, no tenían que preocuparse por mucho. Así es que esta historia, acuérdate, no habían pasado tantas generaciones después de todo aquello hermoso que hizo el Eterno. Estoy hablando de lo primario, de los santos antes de que pecara a Adán. Entonces, esta historia nos provee y nos arroja un gran hecho de que el bienestar material, escúchame bien, la mayoría de las veces está sujeto a generar en ti corrupción, salvo de que el hombre lo aproveche en
ese bienestar material para servir con objetivos espirituales, con objetivos más elevados que simplemente gastar tu dinero en locuras. Así es que una de las causas por la que fue destruido esta generación fue la prosperidad. La prosperidad es navaja de dos filos, mis hermanos. La prosperidad te hace gastar como loco. La prosperidad te hace comprar cosas que ni siquiera necesitas en vez de estar ayudando a los demás. La prosperidad muchas veces, mi hermano, mi hermana, te hace holgazán, nos hace holgazanes, ociosos, comilones. La prosperidad es arma de dos filos, mi hermano, mi hermana, dicen los sabios, salvo que el hombre aproveche ese bienestar material para un objetivo más elevado, objetivos espirituales. En vez de estar compre y compre y compre comida que el último tiras porque se te hace mala, ponte a ayudar a los demás, ponte a ayudar al desvalido, a la viuda, al prójimo. De repente compramos cosas que ni necesitamos, mis hermanos. ¿Las necesitas o las quieres? Mucho cuidado con esa prosperidad que es arma de dos filos. Hoy más que nunca, mis hermanos, somos testigos oculares de, de que una sociedad con tanta abundancia nunca es sinónimo de una sociedad llena de paz y de armonía. Hoy más que nunca. Y tú podemos ver toda la tecnología que hay, toda la abundancia que hay, pero no es sinónimo de una sociedad con paz y armónica. Eso no existe. Ni mucho menos de una prosperidad espiritual. No existe. ¿Por qué? Porque la tranquilidad de tu conciencia y la armonía con la gente que te rodea, con la sociedad, solo se logra viviendo según lo dictado por el espíritu de Adonai. Estamos en una sociedad llena de abundancia, mis hermanos, llena de tecnología, llena de, oh my goodness. Pero aún así vemos que la abundancia no es sinónimo de una sociedad tan en paz, de una sociedad llena de shalom. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora déjame darte aquí algo. Si en un hogar trabaja la esposa y el varón, la mujer y el varón, mucho cuidado con esa prosperidad, porque luego empiezas a discutir quién trae más dinero a la casa, luego empiezas a discutir de que tu dinero es para esto y lo del varón es para esto y que esto y lo otro y que si quieres y si no, pues entonces cada quien que gaste lo suyo o que cada quien aguarde su dinero y lo gaste en lo que se le hinche el ombligo y no. La prosperidad que el Eterno te está dando es para que esos bienes sean bien usados, mayormente en lo espiritual, mayormente en la ayuda al prójimo, si no necesitas algo, si no necesitas algo. Así es que mucha atención a la prosperidad, mis hermanos, porque la bendición de la prosperidad se te puede convertir en maldición. Así es que levantemos conciencia de esto. Y como dije, somos testigos oculares, mis hermanos, de que en esta generación hay tanta cosa y tanta abundancia. No batallamos por nada, hermano. Por nada. Abrimos la llave, ahí está el agua. No necesitamos ir al río a traerla en botes. No necesitamos andar cortando la fruta de los árboles o andar allá matándonos, agarrando no sé qué, algodón. Vas y lo compras y listo. No batallamos por nada. Hay abundancia de todo. Pues bien, aquella generación, por tanta abundancia que había, se, se, se hicieron glotones. No necesitaron a Hashem según ellos, no necesitaban a Adonai.
Al Señor se le necesita para todo, mis hermanos. Sobre todo para lo que te mencionaba de una armonía, de la paz interior, de estar en paz con la sociedad, con el prójimo. Debemos de reconocer que las cosas vienen de Hashem. Oye, hay un chiste que un hombre andaba buscando un parqueadero, ¿verdad? Estaba lleno los parqueaderos. Y entonces andaba buscando un parqueadero porque este hombre era abogado, entonces iba a llegar tarde al juicio y de por sí ya venía tarde. Entonces andaba buscando parqueaderos. Dijo, si voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. Entonces dice Hashem, dice Dios, dice, dame un parqueadero. Y cuando le estaba diciendo eso al Eterno, va saliendo un carro y le dice, oh, no, ya no. Dice, ya no te preocupes, dice, ya aquí me van a dar uno. Entonces, tienes que reconocer al Eterno. ¿Cómo que ya no me des un parqueadero y quién piensas que te lo dio? Iba saliendo el hombre, no, no te preocupes, señor, aquí ya me van a dar uno. Oye, pues no acabas de pedir que te dé un parqueadero al Señor. Entonces hay que reconocer, mis hermanos, hay que reconocer. Sonría que Hashem le ama muchísimo, sonría que su Padre que está en los cielos lo tiene escuchando la bendita Torah. Entonces, hay que reconocer eso. Hay que reconocer que estamos en una generación que está a punto de colapsar por el espíritu inmundo que se les mueve dentro de sus seres. Por otro lado, mis hermanos, el mismo versículo dice esto. Dice que con Dios caminó Noé. En otro pasaje de la escritura refiriéndose a Abraham, dice que Abraham andaba delante del Eterno. ¿Cuál es la diferencia entre Noah y Abraham? Noah con Dios caminó, pero Abraham andaba delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Hay un midrash hermoso que dice que Adán, mis hermanos, dice que Adán le preguntó a Hashem. Hashem dice, ¿hasta cuándo quedará maldecida la tierra? A lo que supuestamente Hashem contesta, hasta el nacimiento de un niño que vendrá al mundo ya circuncidado. ¿A quién crees que se refería? A Noah. Y vemos cómo fue destruido todo. Hasta ese momento la tierra quedó maldita, llegó el Mabul, el diluvio y listo. Comenzado, se hizo un reseteo otra vez. Entonces, nada más te lo quería comentar. Pero seguimos en el asunto de cuál es la diferencia entre con Dios caminó Noah, Abraham, que andaba delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ponte listo en ese contraste. Abraham andaba delante de Dios, mientras que Noah andaba con Dios. ¿Hay una diferencia ahí? ¿Hay una diferencia ahí? Porque marchar delante de alguien implica que el camino que se recorre, el camino emprendido, pues va solo, se recorre solo. Andar delante de alguien en un camino, pues prácticamente va solo. Marchar con alguien implica que se recorre ese camino gracias a la compañía o la asistencia del otro. Más o menos. Porque Abraham andaba delante de Dios mientras que Noah caminó con Dios. Noah caminó con Dios y Abraham caminó delante de Dios. Delante de Dios caminó a Abraham, perdón. De nuevo, Abraham delante de Dios, Noah caminó con Dios. O dicho de otra manera, Noah, mis hermanos, Noah precisaba, requería de la asistencia divina para mantener su rectitud con Dios. Pero Abraham
Abraham se fortalecía moralmente él solo y marchaba en su rectitud. Cuando la asistencia divina del Eterno le llegaba a Abraham, él caminaba enfrente. O en otras palabras, iba más allá de solo esperar órdenes de Hashem. Cual sea nos sirve como ejemplo en este contexto. ¿Por qué? Porque Abraham caminaba delante de Adonai cuando le llegaba aquella presencia divina. Digamos que se recargaba las pilas por mucho rato, ya sabía qué hacer, ya sabía cómo actuar, no necesitaba siempre que anduvieran cuidándolo. Pero no, él necesitaba siempre la asistencia divina para mantener esa rectitud. Cual ejemplo que escojas te sirve. Si no somos muy maduros como Abraham, pues entonces no nos alejemos de la comunión con Hashem para mantenernos en rectitud, para provocar cambios espirituales en tu vida. Si no somos muy maduros, si somos maduros como Abraham, mis hermanos, es hora de que vayamos, dijo Pablo, al conocimiento, que dejemos los rudimentos de Cristo para entrar a otra etapa espiritual. Entonces, con esto termino mi parashat. Con esto terminamos por esta noche, mis hermanos. ¿Con qué? ¿Con qué? Con comentarios, si tienes algún comentario. Vamos a hacerlo diferente hoy. Así es que, mis hermanos, tenemos que aprender a darle su lugar a Hashem, a darle su lugar a la esposa, a darle su lugar al esposo, a darle su lugar a sus hijos si los tiene. Pero nunca, 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 nunca descuidar tu convicción, descuidar tu alma, porque eso puede provocar cosas que no te convienen y que lo único que van a traer es desgracia espiritual, como lo fue para esta generación entera. Así es que con esto terminamos nuestra parashá, nuestra enseñanza de hoy, que por cierto es así como va a aparecer por ahí donde la subimos. Este va a ser el nombre oficial, mis hermanos. Noah, el hombre que se opuso al espíritu de su época, al espíritu inmundo de su época. Que entendamos eso. Despedimos nuestra conexión, Byron. Con esto estamos terminando nuestra enseñanza, mis hermanos. Bendito el nombre del Eterno. Y nos quedamos con comentarios y nos quedamos con aportaciones, si es que las hay. El Eterno les bendiga, les guarde y les preserve. Baruch Baruch Shalom. Shalom, shalom.